Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches de nuevo. Vamos a pasar a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la Escritura, vamos a continuar conociendo al Señor, conociendo sus propósitos y entendiendo también nuestro andar como iglesia. En verdad estamos tratando y aprendiendo y conociendo los asuntos de la iglesia local, que nos caracteriza como una iglesia del Señor, como una iglesia cristiana. Y por lo tanto, la escritura es muy clara, muy directa y muy confrontadora. Entonces, hemos visto algunos temas ya, como por ejemplo, membresía, porque es importante ser miembro de una iglesia local. La Biblia enseña que debemos ser miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un cuerpo que se muestra de manera local. Voy a repetir algunas palabras porque es bueno reiterarlas para que queden en sus mentes, mis amados hermanos. También vimos los pastores en la iglesia local. Es necesario que la iglesia local sea guiada por los pastores o por los líderes o por un liderazgo. Y eso tiene que ver con el tema que también vamos a connotar en el tema, valga la redundancia, perdonen ahí, de la iglesia como un cuerpo que tiene que ver con la unidad. La unidad es importante. La unidad como iglesia implica ser miembro de una iglesia local. La unidad como iglesia implica ser dirigido de manera sabia y responsable, porque eso lo muestra la escritura. Y la iglesia como un cuerpo implica también ser precisamente eso, mostrar que somos un cuerpo. Entonces ya habíamos estado viendo que los principios y mandamientos comienzan a identificar a la iglesia, a los creyentes, a la totalidad de todos los creyentes en Cristo, los que se muestran de manera universal, los que son identificados de manera universal, y también aquellos que de manera local, de forma local, nos congregamos. Entonces, ¿dónde comienza el Señor a hablar de los principios de la iglesia como un cuerpo? En Mateo capítulo 5, versículo 29, y está respaldado con Mateo capítulo 8, versículo 7 al 35. Ahí vimos cuatro características de la iglesia local o de la iglesia como un cuerpo en el aspecto de que habla el Señor en Mateo capítulo 7, perdón, capítulo 18, versículo 7 al 35. Y vimos cuatro puntos, ¿no? La iglesia debe ser cuidada en su pureza, eso está en Mateo capítulo 18, versículo 7. La iglesia debe restaurar las ovejas, o sea, la descarriada, la restauración en el cuerpo local. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, para que ustedes lleven en sus notas o que estén acopiando en sus cuadernitos también. La iglesia debe buscar la restauración del hermano, disciplina y autoridad. Eso está en Mateo capítulo 18, 15 al 20. Y la iglesia o los hermanos en la congregación, quienes la conformamos en el cuerpo local, debemos mostrar perdón, paciencia y misericordia con aquellos que han pecado o que nos deben a nosotros en cierta manera en ese aspecto. Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces, también fuimos a Romanos capítulo 12. Ahí íbamos ya en el tema. Vamos a pasar hoy a otro verso en 1 Corintios. Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 al 4, antes de comenzar un tema que veremos más adelante, que es el tema de los dones, Pablo habla y identifica a la iglesia también como un cuerpo. Eso está en los primeros 5 versos, ¿no? Pero lo primero que Pablo quiere enseñarnos y el Señor quiere mostrarnos es que para poder vivir, mire hermanos, si esto no está sucediendo en nuestras vidas, ya sea de manera personal o de manera colectiva también, no vamos a poder funcionar nunca como un cuerpo coherente, armónico y que crezca. Siempre vamos a hacer una iglesia disfuncional y eso no es lo que se quiere. El Señor en verdad desea que nosotros conozcamos esta verdad, que tengamos en nuestro corazón el entendimiento y la sabiduría para poner en práctica estos principios. ¿Qué vimos en Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos? Que debemos estar rindiéndonos y ofrendándonos de manera permanente y diaria al Señor. Él dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser renovados en nuestro conocimiento y entendimiento, llegar a un conocimiento. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y también en el capítulo 12, versículo 3, dice que tengamos la humildad conforme a la medida de la fe. O sea, 3 cosas que debemos preparar o tener en nuestras vidas para poder vivir como iglesia en un cuerpo, que es lo que vamos a ver o lo que vimos ya en Romanos 12, 4 al 5. Aquí en Romanos 12, 4 al 5 vimos 4 características, en cierta manera,
o la última se dividió en dos más, que nos identifican con la iglesia como un cuerpo. Entonces, la primera característica fue unidad. La iglesia debe mostrar unidad. Esa fue la oración del Señor en Juan capítulo 17, que seamos uno. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar la unidad. Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 4, la primera parte del verso 4. Y en la primera parte del verso 4 también dice que la iglesia es diversa. O sea, no todos somos iguales. Hay diversidad, ¿no? Tenemos, dice en Romanos 12, 4, muchos miembros. Como hay muchos miembros, hay muchas formas de ser, caracteres, temperamentos, madurez. En algunos hay inmadurez por años, en otros hay ya crecimiento en madurez también, valga la palabra. Entonces hay diversidad, mas no uniformidad. Eso también está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. ¿Qué más vimos nosotros, mis amados hermanos? En Romanos capítulo 12 dice que tenemos funciones diferentes. Romanos capítulo 12, versículo 4, la segunda parte del verso, ¿no? Dice, no todos los miembros tienen la misma funciones diferentes. Usted, hermano, debe entender que Dios lo ha colocado, dice en 1 Corintios 12, 12 al 27, pero dice la frase, dice el verso primero, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Su lugar y posición en el cuerpo local es obra de Dios, no es obra del hombre. Entonces, usted debe entender en qué parte del cuerpo encaja para funcionar y que este cuerpo llamado iglesia crezca. Entonces, por eso son funciones diferentes. No todos los miembros van a tener la misma función. Y por eso Pablo comienza a partir del verso 6 a hablar de los dones. Eso lo veremos después en un tema ya directo y específico cuando lleguemos a ese punto de la iglesia, asuntos de esa iglesia, de la iglesia local en los dones. Ahora, también vimos la dependencia, dice en Romanos capítulo 12, versículo 5. Ahí quedamos. No, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. De ahí surgen tres palabras que vimos el jueves anterior. La dependencia, que implica confiar en los demás y que necesita de los demás para satisfacer nuestras necesidades. Dependencia. Dependemos los unos de los otros. ¿De qué manera dependemos? Bueno, consejería, en oración, en servicio. Hay varios aspectos que trataremos después en otros temas. La independencia, que no es la, digamos, la mejor, pero sí debemos hablarla porque tiene que ver con la obediencia y la consagración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla en cierta manera de la independencia, que presentéis vuestros miembros en sacrificio. Es algo que debe ser personal. Y la independencia también tiene que ver la conciencia que debemos tener, hermanos, de la necesidad de otros, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar y tomar decisiones sin depender en gran medida de otros? ¿No? Tiene que ver con obediencia, membresía y comunión. Y la última, ¿dónde quedamos? La interdependencia. Una dependencia, una independencia suelto y la interdependencia y colaboración que implica una relación mutua en las partes que son recíprocas. Por ejemplo, Gálatas 6:1 habla, vosotros que sois espirituales, restauren a su hermano, sosténganle y soporten. Hay varios textos en la escritura y no lo vamos a mencionar porque nos quedaríamos ahí un buen tiempo. Ahora vamos a 1 Corintios 10, 16, 17. Ese es el que sigue. O sea, de manera cronológica he tomado todos los versos que hablan en la escritura sobre la iglesia como un cuerpo. Mateo 5, Mateo 18, Romanos 12, 4, 5. Ahora vamos, y están relacionados con 1 Corintios 12 también. Ahora vamos, ¿dónde más la iglesia se muestra como un cuerpo? En 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Vamos allá en la escritura y dice la palabra del Señor, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, miren aquí donde dice, tiene que ver con nosotros. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, mis amados hermanos, en la cena del Señor vamos a recordar o estamos recordando la obra de nuestro Señor. Y de esta manera reafirmamos como cuerpo local la comunión alrededor de Jesucristo, porque Él es el que nos une. Recuerden que Él es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo y por lo tal debemos estar unidos de una manera espiritual y profunda con nuestra cabeza.
Y eso se ve en la manera, en la forma en que nosotros celebramos o recordamos al Señor a través de los símbolos. ¿Qué significa para nosotros reunirnos cada domingo? Bueno, eso es testimonial. Participamos del cuerpo de Cristo individualmente, ¿sí? Esta es la comunión de los que hemos sido llamados aparte de lo que se llama la iglesia, pero a la vez como cuerpo damos testimonio de nuestra relación con él. La palabra de Dios dice, como dice en Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Cuando nos reunimos como iglesia, como un cuerpo en unidad, para celebrar delante del Señor en los símbolos, damos testimonio a la creación. Eso es algo que tal vez muchos no han entendido, pero es una gran verdad, mis amados. Nosotros entregamos un testimonio visible ante la creación de Dios, que son sus huestes, sus ángeles, los ángeles buenos y también aquellos que cayeron en desobediencia, están viendo en nosotros nuestra obediencia a Cristo. Y por eso como cuerpo damos testimonio de nuestra relación con él. Dice en la segunda parte, en el verso 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces ahí es donde mostramos nosotros unidad y mostramos nuestra vida como un cuerpo llamado la iglesia. Entonces damos testimonio que hacemos parte de la comunión con el Señor en un lugar. O sea, esto no se puede hacer de manera universal, obviamente, pero sí lo hacemos de manera local y aquí es donde nosotros representamos y mostramos la obra del Señor en nuestras vidas, no en un lugar específico donde pertenezco, donde crezco. Lo ideal sería, hermanos, que hubiese una sola iglesia por ciudad. En cierta manera es lo correcto, ¿no? Pablo, cuando escribió a las iglesias, escribió a la iglesia de la ciudad en Éfeso, no a las iglesias en Éfeso, sino a la iglesia de la ciudad en Éfeso, en Colosas o en Tesalónica. ¿Pero por qué? Porque desde entonces no han surgido tan gran número de interpretaciones y realmente de conceptos que segregan el cuerpo de Cristo de esta manera, ¿no? Lo que se llaman las denominaciones. Por eso nosotros nos cuidamos de ser relacionados o catalogados como denominación, ¿no? Curémonos o protejámonos, porque eso en cierta manera es dividir. Y bueno, lo ideal sería una sola iglesia, pero no, amamos a los hermanos bautistas que se reúnen bajo su forma y doctrina, aceptamos a los hermanos presbiterianos o aceptamos a hermanos incluso cuadrangulares del evangelio pentecostal, del bueno, porque se reúnen bajo sus conceptos, representando también la unión que tienen con Cristo. Hay que tener cuidado también con las malas doctrinas, con las doctrinas que no son las correctas, ¿no? Mormonismo no es correcto, adventismo no es correcto, y otras filosofías que andan por ahí rondando con un matiz de cristianismo. Entonces, la única forma o una de las maneras donde la iglesia se identifica, se muestra, es a través del hacer, es el testimonio. Ustedes dan testimonio en nuestra vida, damos testimonio, y en la cena del Señor damos testimonio de la comunión como iglesia, que vivimos como iglesia, andamos como iglesia, crecemos como iglesia, y esto debe ser el todo, el deber de todo creyente, hermanos, enfocarnos, centrarnos. No hay creyentes, el creyente no fue creado para vivir en independencia, no vive un cristianismo, no existe un cristianismo sin vida de iglesia, aunque sea imperfecto y con problemas. Nunca podremos tener una iglesia perfecta. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, el siguiente texto. Ya vamos aquí. Nosotros mostramos comunión como iglesia al reunir, ¿cierto? Pero también vamos al siguiente texto, es el que vamos a ver hasta hoy, ¿no? A 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Micrófono acá, listo. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, 1 Corintios 12, 12 a 13 dice, porque así como el cuerpo es uno, vuelve y repite, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, ¿quién es el que ha formado la iglesia del Señor en cierta manera? ¿Quién es el que la fundamenta o el que la forma, digamos, en ese texto? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha unido a la iglesia en un solo cuerpo. Por eso es necesario, hermanos, entender el concepto de la membresía, ¿no? Esto no es un término que aparece
como así directo en el Nuevo Testamento, pero el concepto de membresía se da por entendido y se enseña casi en toda la Escritura. Era un concepto claro entre los hermanos de saber quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera en la iglesia del Señor. Vamos a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, el único que pudo enseñarles a los nuevos creyentes a hacer iglesia fue el mismo Espíritu del Señor. Y en Hechos capítulo 2, el contexto viene de todo el capítulo, obviamente, que fue la predicación de Pedro, en Pentecostés, pero el efecto es lo que nos interesa entender. Dice en el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice a dónde, pero sea unas características de esa persona. Ya sabemos a dónde se fueron ellos incluidos, ¿no? En dónde fueron añadidos, que es a la iglesia. Sin embargo, de una manera sobrenatural. Eso fue obra del Espíritu. Por eso aquellos que se congregan o nos congregamos de una manera consciente, responsable, lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios. Aquel que se ausenta, créame, que no está con el Espíritu del Señor. Se lo digo con una certeza que da la Escritura. Aquellos que quieren vivir una vida cristiana independiente, sin congregarse, sin servicio, sin poner en función sus dones. Bueno, lo que veremos más adelante en otros temas que se acercan, no pueden considerar o no pueden verse de una manera correcta. Creo que no le están haciendo de la manera que a Dios le agrada. La manera en que Dios le agrada es vernos así como estamos en una unidad que busca perfeccionarse. Por ejemplo, hoy nos reunimos para orar, eso es unidad como cuerpo. Hoy nos reunimos para aprender la Escritura, eso es unidad como cuerpo, ¿no? Nos reunimos para alabar, eso es unidad como cuerpo. Entonces, para eso es necesario identificar quiénes son parte de este cuerpo local, ¿no? Y por eso Hechos 2:42 dice, aquel día se añadieron como 3,000 personas y comenzaron ellos, dice, y perseveraban. Esa palabra indica que insistieron, fueron firmes, estaban plenamente convencidos en sus mentes y en sus corazones, porque hay una relación entre mente y corazón muy directa. Usted puede ser convencido en su mente, pero si su corazón no es el correcto, no sirve. Usted es un religioso. Verdaderamente los que hemos sido, o lo digo por experiencia, tenemos esa unión entre corazón y mente, podemos entender en verdad el concepto del Señor. Yo sé que ustedes lo tienen estando en esta noche aquí presente, de cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia. Dice ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que ustedes están hoy aprendiendo, estamos hoy recibiendo doctrina. Van a recibir doctrina el domingo. Cada vez que la iglesia se reúne y abre la palabra para aprender de ella, reciben doctrina. Y era algo que ellos hacían, perseveraban. De pronto algunos en sus labores del día terminaban súper cansados. ¿Para qué ir a la iglesia, no? Puedo orar aquí en mi casa, puedo estudiar. Bueno, la escritura no estaba como ahora la tenemos organizada. Ellos iban al Antiguo Testamento y ahí recibían su edificación. Pero esos verdaderos creyentes, ¿qué hacían? Perseveraban. Entonces se veía como un cuerpo, realmente eran 3,000 personas. Yo creo que ahí cuentan muchos niños y jóvenes, pero eran bastantes personas que se reunían, dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Eso solo es posible si vemos nuestra función como un cuerpo que se muestra con muchas personas, pero en una unidad, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que acabamos de ver aquí en primera Corintios 10, 16, 17, y en las oraciones, que es lo que vamos a ver hoy también, o en las vigilias que próximamente ya van a comenzar el próximo mes, de nuevo a reunirnos para tener un tiempo de oración específico cada último sábado de cada mes. Entonces, el principio bíblico enseña que los creyentes deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes, ¿no? No se aceptan personas que no sean creyentes, obviamente. El problema de la iglesia hasta el año 300, 350 fue que como se unió al convertirse al cristianismo, el emperador romano hizo la iglesia cristiana, que antes era muy perseguida, la iglesia oficial. Entonces, cientos, millones de personas, aquellos que eran conquistados por los ejércitos romanos, sobre todo los bárbaros del norte, de Europa norte, aparte arriba, de Italia hacia arriba, Francia, en todas esas partes, comenzaron a incluirse, a aceptar el evangelio, a aceptar la iglesia, a ser bautizados de una manera apresurada
y ser incluidos dentro del concepto de la iglesia, que en ese momento comenzó a llamarse prácticamente ya la iglesia católica, apostólica y romana, porque ya el tema y el concepto del papado ya estaban dando. Entonces muchos se añadieron sin haber sido convertidos y eso creó un problema a la iglesia en ese momento. La iglesia se contaminó, se adulteró y por eso comenzaron, incluso a partir de ese tiempo, a haber grupos, históricamente ya se sabe y se conocen nombres de personas que decidieron reunirse de una manera independiente, escondido, porque la iglesia oficial no los dejaba, para poder seguir en la fidelidad de las escrituras, lo que significaba ser en realidad un cuerpo de creyentes. Se llenó de inconversos, se llenó de impíos. Por eso no fuimos salvados para vivir en un aislamiento, sino para vivir de una manera corporativa. Entonces, dice, y eso solo lo hace el mover del Espíritu, mis amados. Eso no lo hace por más que se les obligue, no se les puede obligar, por más que el liderazgo insista con firmeza, no lo va a cambiar si la obra no viene el Espíritu en ustedes. Si ustedes no permiten que el Señor obre en sus corazones, en nuestros corazones, no nos podemos reunir. Se reunirá esto de una manera inútil y mentirosa. Entonces, como ya sabemos que en verdad todos los creyentes formamos un solo cuerpo, se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, debe manifestarse de una manera concreta, visible. ¿Por qué el Señor dejó los dones? Precisamente para vivir como iglesia y crecer como iglesia, ¿no? Y eso solo es posible en el concepto de la membresía o de ser miembros de una iglesia local, donde dice todos fuimos bautizados, ¿no? La iglesia universal, por medio del Espíritu Santo. Es el que nos une, un cuerpo místico que se llama iglesia. Estoy repitiendo muchos términos para que se queden en sus mentes y puedan ustedes recordar el concepto correcto. Entonces, cuando dice que todos fuimos bautizados, dice en 1 Corintios, fuimos todos bautizados, ese concepto se llama en el griego el aoristo. Eso significa que es un acto, un tiempo verbal que fue una acción pasada que permanece en el presente y se extiende hacia el futuro. Es algo que no ha terminado en cierta manera. Por eso el Espíritu cada vez añade más a la iglesia. Él añade, lo hizo en el pasado, ¿verdad? En un espíritu fuimos todos bautizados y lo hace ahora cuando una persona cree, lo incluye. No fue que solamente fue para aquellos que creyeron en Hechos 2:42 y ahí paró, no. El Espíritu constantemente está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Estamos orando, hermanos, seguimos orando y que sea motivo de oración que el Señor añada a nuestra iglesia local a aquellos que han de ser salvos, pero no solamente porque se incluyen, digamos, por transferencia, o sea, de término, sino porque también saliendo afuera vamos a predicar el evangelio del Señor. Por eso hay diferentes maneras, métodos y formas para que cada uno de nosotros sea un instrumento en manos del Señor y pueda ser utilizado en mi trabajo. Trato en lo posible, en los tiempos cortos que tengo de servicios, cuando surge el tema, hablarle a las personas del Señor. El Señor me ha dado buenas oportunidades. En sus trabajos pasa lo mismo. La iglesia debe también aprender a salir de una manera corporativa, a llevar el evangelio afuera, a los que están afuera, para traer a aquellos que el Señor les ha preparado el camino para que lleguen a salvación. Los cursos Emmaús es un gran ejemplo, ¿verdad? Es bueno si usted tiene a alguien, compártala también un curso Emmaús, ¿no? Compártale los primeros, siervo y verbo, y se puede comprometer con él a llevarle un curso a su casa y enseñarle en su casa. Y de esta manera usted puede llegar a ganar, digamos así, a otras personas para Cristo e incluirlos en la membresía de una iglesia local, o sea, nuestra congregación. ¿Y cómo se conoce a aquellos que en verdad son parte de la iglesia local? ¿Cuál es la característica principal? ¿Qué dice Hechos 2:41? Que fueron, ellos se identificaron de una manera, ¿no? En ese entonces, este acto que se menciona en Hechos 2:41 era causa de muerte. Bueno, en ese momento aún no. 100 años después que usted lo hacía, podía morir, ¿no? Podía morir porque el gobierno o el emperador, el Roma, perseguía el cristianismo. Todo aquel que se identificaba como cristiano, por eso los creyentes se tenían que esconder en catacumbas. En Roma se conocen las catacumbas en Roma y en muchas partes de los creyentes se escondían para reunirse como iglesia. Hacerlo de manera pública como ahora no, era imposible, porque perfectamente llegaba la ley y los castigaba, con muerte más que todo. Entonces, este acto que dice aquí en verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Identificación, porque para muchos de ellos, unos años después, más adelante,
el ser bautizado significaba muerte, tal vez al siguiente día, en los días posteriores. Aún en el Islam, miren, en el Islam usted puede ser cristiano, en el Islam permiten que se predique el evangelio en cierta manera, pero no permiten que el creyente se bautice. Desde el momento en que se bautiza, ya prácticamente ya está señalado una persona digna de muerte. Por eso en el Islam sí se tolera el cristianismo, el judaísmo, pero no pueden identificarse con su fe. Sí, es peligroso. Entonces, es importante la identificación, es el bautismo. Por eso no todos se pueden bautizar. Pueden llegar acá a Siena y decirnos queremos bautizar, pero hay que ver sus vidas. Hay que entender si verdad. Bueno, el curso bautismal es para eso, en cierta manera, pero no tenemos ese discernimiento total. Le podemos dar el curso doctrinal de lo que significa el bautismo, pero la palabra también dice que hay que ver frutos que permitan darle el aval como iglesia para que esa persona se bautice, porque la iglesia tiene esa autoridad. Eso está en Mateo, no lo podemos atar acá o atar arriba, eso el Señor lo respeta. Nosotros damos centrada en cierta manera a aquellos que son parte del reino de Dios o que forman parte del reino de Dios en una iglesia local. Por medio de la iglesia tenemos esa autoridad de reconocer, no darle en el aspecto de decir usted se salvó o usted se salva, no, sino que usted reconocemos que es una persona ya salva por su fe. ¿Sí me entienden el concepto, no? Y de esa manera nosotros podemos entonces entender lo que el Espíritu Santo ha hecho. Aquí dice en Romanos 12, 12 al 13, volvemos otra vez a este texto rápido, en un solo espíritu fuimos todos bautizados. El apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 dice el apóstol, prueben a todo espíritu, porque realmente hay muchos que quieren formar grupos de iglesia que no tienen al Espíritu Santo. Sus enfoques son completamente antibíblicos y pecaminosos, y hay que tener cuidado, hermano. La iglesia es santa. La iglesia debe mantener unidad, no solamente unidad como iglesia, por ejemplo, unidad en el hogar, en la familia, unidad en el respeto hacia la autoridad, unidad en función de nuestras capacidades que el Espíritu nos da, que veremos más adelante, también en 1 Corintios capítulo 12 más adelante, que no, mentira, en ese contexto volveremos atrásito cuando hable también de los dones. Está en 1 Corintios 12, 4 en adelante, que es lo que estamos viendo con los caballeros. Hermanos, la iglesia como cuerpo tiene dones, la iglesia como un cuerpo se identifica en el bautismo. La idea del bautismo es identificación con el Señor, ¿no? Obviamente. Vamos a ver rapidito en estos 5 minutos algo que está en el contexto de 1 Corintios 12, 1. Yo pasé al 13 porque lo menciona, pero devolvámonos un poquito. Carlos Spurgeon decía, quiero leer textualmente lo que Carlos Spurgeon, ustedes conocen la historia de Carlos Spurgeon, ¿no? Carlos Spurgeon llamaba el príncipe de los predicadores y leí en esta semana, me llegó la historia de la esposa de él, una mujer fiel, una mujer que siempre lo apoyó, que siempre estuvo con él, que siempre fue paciente con él, pero era una mujer donde ella reconocía, o ella lo dijo, voy a leer el texto de Spurgeon en realidad, pero se me vino a la mente por algo la historia de su esposa, que ella entendía que verdaderamente su esposo era lo que era, también por situación, por el apoyo de ella, por el uso que ella daba a su lugar y su función, que tiene que ver como la misma idea que nosotros todos debemos tener cuando comprendamos lo que significa estar en un cuerpo. Mire lo que dice en Spurgeon. Quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. No queremos ningún zángano. Si hay alguno de ustedes que quieran comer y beber y no hacer nada, hay muchos lugares en otra parte donde pueden hacerlo. Hay bancos vacíos cerca en abundancia. Vayan y llénenlos, porque nosotros no los queremos. Cada cristiano que no es una abeja, usted esa frase, cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleoneras son las más inútiles. Y aquellos que son más felices, son apacibles, son por lo general los que están haciendo más para Cristo. Ya hablábamos con Francisco algo, la diferencia entre humildad y mansedumbre, estuvimos compartiendo eso, y eso tiene que ver con lo que dijo Spurgeon al final de su frase, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando nuestro carácter? Y en 1 Corintios 12, 1 al 31, es todo el contexto, ¿no, hermano? Yo sé que ustedes van a estar en sus casas leyendo, ojalá lo puedan hacer y repasar en oración todo esto. Yo solo puedo hacer un corto resumen, mis amados, y tratar de que
pues obviamente si hubiera el tiempo profundizamos. Aquí hay bastante tema, pero ya llegará el momento de ahondar en algunos textos más que en otros para entender un poquito más. Pero en 1 Corintios 12, 1 al 31, recuerden que hablamos de Romanos 12, 4 al 5, unidad, diversidad, funciones diferentes, dependencia, interdependencia y independencia. Dependencia, independencia, interdependencia. Bueno, bien. Funciones diferentes, diversidad y unidad. Pero en 1 Corintios, del versículo 1 al 31, también nos enseña otros conceptos diferentes bajo otro nombre. Por ejemplo, rápidamente en estos últimos minutos, pluralidad, que tiene que ver con que somos en verdad diversidad y no uniformidad que vimos en Romanos. Pluralidad, somos una comunidad compuesta, debemos serla de muchos individuos diferentes. Está en 1 Corintios 12, 14, pluralidad. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y da el ejemplo, no, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y miren lo que dice Pablo, dice el Señor recordándonos nuestro lugar. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No como nosotros queremos, hermano. No es deshonra, porque Pablo lo habla aquí más adelante, de aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, son los que vestimos más dignamente. De aquellos que son más decorosos, se tratan con más decoro. Dice que son los que en realidad hacen más aquellos que son menos visibles en cierta manera. Pero recuerde, su lugar en el cuerpo de Cristo es un lugar puesto por Dios y debe ser tomado con honra y respeto. No lo debe tomar con menoscabo o como inferioridad. ¿Yo qué hago haciendo uña, por dar un ejemplo? ¿Yo qué hago haciendo manitos? Es muy importante, mis amados, que entendamos que este lugar se lo ha puesto el mismo Señor. Entonces, una iglesia bíblica no es un buen predicador, una iglesia bíblica no es un buen grupo de alabanza, una iglesia bíblica no es ser un solo miembro. No piense que lo único para servir en la casa de Dios es lo que se ve. Algunos creen que, no, lo visible. No, hermanos. Al contrario, los que somos más visibles, somos más atacados en cierta manera, somos más propensos a causar más daño en cierta forma. Hace mucho tiempo, hace unas semanas atrás, un hermano, en una charla muy personal, me exaltó el ego, exaltó el ego. Esta es la ilustración, exaltó el ego. Y yo le hice la pregunta al hermano, pero él se sorprendió porque mi respuesta tal vez no era la que él esperaba. Yo le dije, hermano, ¿y qué pasa si Carlos cae? ¿Qué pasaría con su fe si Carlos peca? De verdad, él abrió como que no lo había pensado, no, hermanito, es que usted, que si esto y aquello, que si usted esto, que la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me caigo? ¿Qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo me retiro? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si...? Y realmente me sorprendió fue ver el rostro del hermano, como una sorpresa, como que no había caído, ¿no? Hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. No pensemos que lo único para servir en la casa de Dios es lo visible. De pronto en un tiempo digo, me retiro y quiero ser invisible y que otro tome el lugar. No pasa nada, porque igual cumpliré mi función dentro del cuerpo local. ¿Qué más vemos en en 1 Corintios 12, 15 al 17? Integración. Este lo vimos en Romanos 12, Romanos, estoy combinando con 1 Corintios 12, 14. Hay nomenclaturas parecidas, Romanos 12, 1 Corintios 12, para que no olvidemos y recordemos cuando estemos hablándole a alguien del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12, 15 habla de integración. Hay que incluirnos todos, ¿no? A pesar de nuestras diferencias. Hay que tener, hermanos, a veces sí, para el servicio hay condiciones, obviamente, hay santidad, pero el liderazgo no está llamado a impedir cuando el Espíritu de Dios guía a una persona a hacer su aporte, a hacer su compartir en el cuerpo local, digámoslo así, de una manera santa, respetuosa y voluntaria. Obviamente no estamos llamados a hacer freno para nadie, pero sí a poner condiciones. Así que los hermanos, ustedes deben estar atentos. ¿Estoy cumpliendo las condiciones? Porque si yo doy mi aporto a la iglesia local de una manera incorrecta, causa un daño. Es carne, tal vez es capricho, seguramente es inmadurez porque quiero dar algo, cantar algo. De pronto voy a poner el ejemplo que me vienen a la mente, enseñar niños o dar un testimonio fuera con un grupo de los hermanos de la iglesia. Pero si mi enfoque es el incorrecto, voy a generar un daño. Si mi vida no es la correcta, voy a generar un daño. Si quiero dar, por ejemplo,
especial o cantar algo, si su vida no es la correcta, es fuego extraño, hay que tener cuidado. Entonces, les voy a dejar una tarea igual como dice les di dos, Romanos, hasta 1 Corintios 12, 15 al 17. A partir del verso 18, 1 Corintios 12, hay 5 puntos más que logré deducir acá, que ustedes, les pido el favor, me ayuden. Yo esperaba hoy hacer, ya para la próxima, de pronto me arriesgo así, vengan 1, 2, 3 o vengan 100, no importa. Pero si vamos a dividir en grupos, vamos a hacer trabajos de grupo, llamémoslo así, aquí de manera local. Ya tengo más o menos la idea cómo voy a hacer con los que estén en Zoom. Ojalá no todos se me asusten, que a vez que vayamos a hacer eso todos en Zoom, pero igual lo vamos a hacer. No sé, ya tengo más o menos la idea, pero los que estamos aquí localmente nos vamos a separar en subgrupos. Les voy a entregar un cuestionario o una serie de preguntas sobre lo que estamos viendo y ustedes me van a responder o van a responder de acuerdo a lo que van conociendo a través de estos versos. La tarea es 1 Corintios 12, desde el verso 18 hasta el verso 26. Hay 5 maneras en que nosotros podemos mostrar que somos un cuerpo, una iglesia. Desde el verso 18 hasta el verso 26. Nosotros próximamente con Francisco vamos a entrar a una serie de estudios que nos van a implicar trabajo, nos van a implicar lectura. Hermanos, hay que leer. Nos va a implicar meternos a escudriñar muchas cosas, nos va a implicar tiempo. Por lo menos en mi caso mío, yo sé que Francisco también lo piensa así, creo, ¿no? Yo creo que sí, estará, ¿no? Estamos ahí apoyándonos. Vamos a meterle mucho el ánimo y mucho el deseo, porque ahí vamos a aprender bastante. Pero yo sí les animo, hermano, dedíquenle tiempo a 1 Corintios 12, 18. En el 18, 19 hay uno, en el 20 hay otro, en el 20, le estoy diciendo, en el 21 al 24 hay otro, en el 25 hay otro, en el 21 al 26 hay otro, 5 más. Ya les di 2 que están al principio, pluralidad, verso 14, integración, verso 15 al 17, de 1 Corintios 12, 15 al 17. Cuando habla de integraciones, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser piernas, pero sí tiene un lugar de gloria en el cuerpo local. Ahora les dejo la tarea desde el verso 18 hasta el verso 26. Los que el Señor les guíe, y aquí vamos a compartir el próximo jueves, vamos a compartir lo que ustedes lograron discernir por guía del Espíritu, más lo que yo tengo acá, y vamos entonces a crecer todos al conocer un poco más. 1 Corintios 12, 18 al 26. Listo, mis amados hermanos. Vamos a dejar en este momento, ahí en este punto, y vamos a continuar con la siguiente parte en el estudio de hoy. Yo le quiero pedir el favor al hermano Francisco que se acerque para continuar con el estudio.